Bienvenidos, bienvenidos a la meta. Finalmente llegamos al fin. Finalmente llegamos al fin. Mire qué cosa. Estamos viviendo en los tiempos postreros de los tiempos postreros. Estamos viviendo en los días finales de los días finales. Estamos viviendo justamente al final de todas las cosas. Es más, hay una escritura en Apocalipsis de un ángel que puso su pie sobre el mar y sobre la tierra y que alzó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando éste comenzase a sonar la trompeta, todo el misterio de quién es Dios sería revelado. Y es ahí justamente donde estamos. Acabamos de llegar el día de hoy al final de la serie La Diferencia. La diferencia entre nacer de nuevo, nacer del agua y ser sellado con el Espíritu Santo. Aquí naces de nuevo en el bautismo del Espíritu Santo, pero aquí eres brutalmente sellada con el Espíritu Santo. Cuando eres sellado con el Espíritu Santo, ya no te puedes perder. Ya no te puedes perder más que lo que Dios se puede perder. Estás sellada hasta tu destinación eterna. El profeta cuenta de cuando él era un trabajador, ¿no? Me gusta la forma de William Branham y me gusta la forma en que Dios lo trató, cómo Dios lidió con él. Hermano, pasó pobrezas, hambres, escaseces. Él era un guardabosque. Y como guardabosques, él también tenía que vigilar los postes de la luz. Y para agregar un poco de salario a su economía, él cuidaba las líneas del telégrafo. El telégrafo. Él tenía que vigilar si había una línea rota o si había uno de esos de cerámica roto. Él tenía que subirse y repararlo. No era fácil la vida del hermano Branham. Fue una vida bien difícil, de mucha escasez, de mucho sufrimiento. Y él cuenta que trabajó en el ferrocarril y su trabajo era como, imagínense usted, un profeta poderosísimo, un hombre de Dios que trajo un mensaje, hermano, para la última edad, la edad de la Odisea, y para nosotros, en la edad de la novia, la edad de la palabra, y que, hermano, haya cargado vagones de tren. Trabajaba cargando vagones. Y eso, hermano, es un trabajo bien duro. Yo lo he visto ahí en Estados Unidos. ¿Sabe a qué es similar el trabajo de llenar vagones de tren? Al trabajo de cargar o descargar una rastra de cemento. Es igual. Y quizá más duro todavía. Pero es igual. Cargando, no, en ese tiempo no habían Heister. No, en ese tiempo no habían bandas con balineras para resbalar. Era puro lomo, hermano. Y el profeta trabajaba en esa línea ferroviaria. Y él y su hermano Eduardo cargaban furgones, cargaban rastras, cargaban vagones de tren. Entonces ellos tenían que poner la carga más pesada abajo, lo menos delicado, lo más bruto iba abajo. Y luego comenzaban a poner cada caja en su lugar. Y el inspector venía de vez en vez. Cuando ya habían terminado una sección que había que amarrar, que había que poner los seguros, el inspector venía y dice, esa caja es muy pequeña, tiene que ir arriba. Eso es vidrio, tiene que ser puesto arriba. Eso es hierro, esos son clavos, tienen que ir abajo. Eso no va allí. Y ellos tenían que volver a acomodar la carga. Entonces, cuando ya habían terminado una sección, el supervisor venía y ponía, hermano, los clips, los seguros, los lazos para asegurar. Y comenzaban con la otra etapa. Así es, Dios no te va a dar virtud hasta que no tengas fe. Y cuando tienes fe, entonces comienzas a llenar tu recipiente de virtud. Y luego entonces el inspector viene y revisa y ve que todo esté correctamente, sacude, mueve. Ve que cuando el vagón se va a mover, nada se va a caer. Todo pongan una cuña ahí, metan una caja pequeña ahí para que acuñe esas de ahí. Y luego entonces volvía el inspector y decía, sí, está bien. Ponía los lazos, los seguros, y luego seguían con la siguiente, después de fe, virtud, después de virtud, conocimiento. Y así iban hasta que terminaban de llenar el vagón. Cuando llegaban al final, el inspector había venido revisando el vagón. ¿Qué tanta fe tenías? ¿Qué tanta virtud tenías? ¿Qué tanto
conocimiento, qué tanta templanza, qué tanta paciencia, qué tanto temor de Dios tenías, qué tanto amor fraternal tenías. Y lo último que llenaban era de amor. Amor es esa virtud que corona la pirámide, es esa virtud que es llamada el sello de Dios. ¿Cuándo es que tú eres sellado con el Espíritu Santo? Cuando el furgón está completo, cuando tienes bien colocada la fe, no una fe que hoy es y mañana no es, no una fe que claudica, sino una fe que se mantiene, se nutre, se fortalece. Abraham fue fortalecido en fe. Su fe nunca se debilitó. Si Dios le había dicho que él iba a ser padre de naciones, hombre, no fue un pelele el que le dijo. Él simplemente sabía que ese fue Dios quien le hizo la promesa. Jamás llegarás a estar perdido. Eso fue Dios, fue una promesa. Y Abraham tomó a Dios en su palabra, tomó a Dios en su promesa. Y mire, fueron 25 años esperando hasta que la promesa se cumplió. La fe no claudica, la fe se fortalece. Entonces entró el inspector y vio que tenía suficiente fe. Fíjese, le voy a contar algo, hermano. Hay furgones, contenedores que no vienen llenos hasta arriba. Son como esos taxis. Se llaman colectivos, traen cosas de mucha gente de Miami, cajas, paquetes, y siempre hacen eso, revisan lo que no es frágil, lo frágil viene encima y tal vez viene a la mitad, pero viene asegurado, viene con arneses. Entonces probablemente tú no tienes la fe del apóstol San Pablo, probablemente tú no tienes la fe de William Branham, pececito, ardilla, hati, tumor, tormenta. Probablemente tú no tienes la fe de Moisés para llamar ranas a existencia. Pero con esa fe de mostaza que tuvo Hattie Wright, mientras el profeta testificaba de las ardillas viniendo a existencia, 8 ministros escuchando eso, y esa mujercita, mire, viuda, pobre, le dijo a Billy, eso es absolutamente la verdad y yo lo creo. En otras palabras, Billy, yo lo creo. Billy, yo lo creo. Y eso fue suficiente para que ella recibiera su herencia. Cada domingo, hermano, yo creo que todas las semanas se predica de esa experiencia de la hermana Hattie Wright en todo el mundo. Y fue una fe sencilla. Solo lo tienes que creer para así recibirlo. Como Hattie Wright. Hattie Wright dijo, lo creo, y sucedió. Entonces, Dios va a llenarte. Dios va a ir viendo cómo tú vas acomodando fe, virtud, conocimiento, templanza, paciencia, temor de Dios, amor fraternal. Si alguna de esas virtudes solo tienes untado ahí ¿verdad? O ya solo tienes las migajas de la paciencia, se te acabó la paciencia, no te van a sellar. Usted no tiene paciencia, no la van a sellar, porque usted no está llena. Usted no tiene, no me lo quito porque todavía no he leído la Biblia y no he orado. No puedo leer con el sombrero puesto. Es aire acondicionado, no se preocupe, ahí déjelo. Mientras tengo esto no se me cierra la nariz. Hello, iglesia. Tú tienes que tener el furgón, si lo puedes llenar a tope, gloria a Dios. Estás a tope de fe, estás a tope de virtud, estás a tope. Ese furgón tiene que estar completo. Entonces llega el inspector y dice, tiene muy poco temor de Dios. La carga se va a venir para adelante o la carga se va a ir para atrás. No podemos sellarla porque tiene muy poco temor de Dios. Entonces comience a buscar más temor, deje de mentir, deje de robar, deje de perderse los cultos, deje de ver cosas. Ya ni se ríe, ya ni le hacen chistes ese montón de bobadas que están ahí. Antes que las miraba, y la mamá decía, ay, ¿de qué se estará riendo mi hijita? Estoy preocupada porque se ríe solita, y ahora las mira todas y ya no, ahora quiere algo más fuerte, más poderoso. Tengan cuidado, no va a ir a terminar las páginas prohibidas. Y mire, ¿por qué? Porque no tiene temor de Dios. Entonces el inspector venía, dice el profeta, y revisaba que todo estuviese colocado, que todo estuviese ordenado, que todo fuese, hermano, parejo. Y después, cuando terminaban, amor fraternal, amor hermanable, había que agregarle amor.
Había que poner el amor, miren, no apiñado, no tirado así, no, ordenadamente, amor que todo lo puede, amor que puede perdonar. El amor divino, esa virtud que es el sello de Dios. El amor divino, hermano, es ese amor que dice, Padre, perdónales. Perdónales. Sí, yo sé, el Señor Jesucristo dijo, perdónales porque no saben lo que hacen. Pero en el mensaje del Edén de Satanás, el profeta dice que estos sí saben lo que hacen. Pero usted dice, perdónales. Perdónales, Padre, aunque estos sí saben lo que hacen. Cuando usted puede poner la otra mejilla y seguir amando a ese hermano, seguir siendo su mejor amigo. Cuando usted puede, hermano, limpiarse porque lo escupieron. Y un hermano dice, le voy a volar la cabeza a este perro. Y si no, hermano, guarde la espada, déjelo. Dios se lo permitió, Dios sabe por qué le permitió que hiciera eso. Cuando usted llegue a tener esa clase de amor que puede amar al enemigo, que puede bendecir a los que le maldicen, orar por los que lo ultrajan, esa clase de amor es el amor de Dios, el amor con que Él nos amó. Y cuando usted, hermano, recibe esa clase de amor, usted está perfeccionado, usted está perfecto. Entonces, ¿qué pasa cuando está todo listo? Fe, virtud, conocimiento, templanza, paciencia, temor de Dios, amor fraternal. El inspector viene, sacuden todo. Nada se va a caer, nada se va a quebrar, todo está correctamente colocado. Entonces viene el inspector y sella ese furgón. ¡Pra! ¡Jálala! Mira el seguro, ¡juá! ¡Fla! Lo baja, ¡ta! Y le ponen el candado. Pero el candado cualquiera lo puede abrir. No, tienen unos sellos, así se llaman sellos, hermano. Y mire, ponen el cincho, algunos son de aluminio. Trae serie. Ahora traen código QR. Trae serie. Y mire, con una máquina, y lo revienta, ya va sellado. Todo lo que vaya abajo, adentro, va bajo un seguro. Hay, hermano, alguna póliza que paga por todo lo que vaya adentro. Si alguno rompe, el chofer dice, bueno, ahí viene vino, buen vino, voy a romper para sacarme una botellita. Si un hermano cualquiera, un policía, un agente de aduana, el director de la aduana, rompe ese sello, sin que esté ahí el de la aseguradora, sin que esté ahí el dueño de esa mercadería, él cometió un delito federal. Si el dueño dice, no, yo no voy a recibir esa mercadería, el seguro tiene que pagarle a él, porque tomaron fotos que los sellos estaban violados, estaban rotos. Entonces, el dueño de esa mercadería no lo va a recibir. Y la aseguradora tiene que firmar un papel que los sellos estaban rotos. Y si la aseguradora desea, puede meter preso desde el gerente de esa aduana hasta el más pequeño de los empleados de esa aduana, hasta que se declare quién abrió esos sellos, quién los rompió. Cuando un contenedor es sellado hasta su destino eterno, hasta su destinación. Nadie puede romper ese sello. Es igual, dice el profeta, cuando el Espíritu Santo viene y te sella a ti, tú estás sellado hasta el día de tu redención. Tú ya no te puedes perder más que lo que Dios se puede perder. Pero mire todo lo que hubo que hacer. Hubo que llenar el vagón del tren. Hubo que poner fe, virtud, conocimiento, templanza, paciencia, temor de Dios y amor fraternal. Entonces vino el sello de Dios, el amor divino, la piedra de corona, la edad de perfección. Y eso selló, eso te sella. El Espíritu Santo mismo viene y te sella. El Espíritu Santo en perfección viene, hermano, y te declara a ti una obra consumada. A ese furgón ya no le cabe más, a ese vagón de tren ya no le cabe más, ya no hay cupo, está lleno. Ha llegado a la medida, ha llegado a la estatura, ha llegado a la plenitud. Entonces se da la orden y el Espíritu Santo sella ese vagón, te da el sello de Dios.
te da esa virtud llamada amor, amor divino, amor perfecto. Vayámonos con la escritura, hermano. Ahora sí, tengo que quitarme esta cosa de encima. Gloria al Señor. No se puede leer la Biblia con un sombrero. Ni se puede tampoco, hermano, orar con el sombrero puesto. Yo creo que ni predicar, ¿verdad? Lo que yo estaba haciendo era platicando con ustedes, contándole la experiencia de nuestro hermano William Branham, cuando trabajó cargando furgones. ¿Quiere algo similar a eso? Cargar o descargar rastras de cemento. O sea, fue un profeta. 9 personas vinieron a la vida en el ministerio de William Branham. Miles y miles de personas, millones tal vez, fueron sanadas. Yo he estado en varios en Suecia, por ejemplo, en la iglesia del hermano, el profeta estuvo allí en esa iglesia, yo he estado en esa iglesia. Ahí están todavía esa área, no la remodelaron ni nada. Donde la gente, hermano, eran butacas como de cine y las arrancaban, las doblaban los pernos. Se llamaba Petrus, Petrus Levi, algo así. Sí, hermano, yo he estado ahí, he estado en varios países donde, hermano, gente resucitó en los días de William Branham. Allí están los documentos que prueban, hermano. Eso fue en Suecia, lo que le acabo de contar. En Finlandia, un niño resucitó, volvió a la vida. Y él testificaba, un hombre viejo, todo así, todo flácido y peludo y tatuado, en camisetillas tirantes. Él testificaba de cómo media hora después de que una rastra pasó por encima de él, Dios lo resucitó a través del hermano William Branham. Él dice, mi mamá me contó, mi mamá me decía, dice, pero mire, no era para él, era para nosotros. Él solo sirvió como un instrumento para que Dios diera testimonio de su poder, de su gloria, ¿verdad? Ya ve el hijo de la viuda de Naín, a saber si no fue ni cristiano, ¿verdad? Pero Dios lo resucitó. Porque el sol cae sobre justos e injustos, sobre buenos o malos. Dios envía la lluvia sobre todos. Vámonos al texto, gloria al Señor. Mire esto, vea lo que dice la palabra del Señor. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de entre los judíos. Este vino a Jesús de noche, mire. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces a menos que Dios esté en él. Si no está Dios con él. Y después de un elogio tan grande, ¿qué espera usted? Que le devuelvan el elogio. Pero Jesús halló a Nicodemo, un principal de la casa de Israel, lo halló un ser digno de recibir la primera doctrina del cristianismo, el nuevo nacimiento. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto, en verdad te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Tienes que nacer de nuevo, Nicodemo. Y Nicodemo, confundido, le dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y el Señor no le da explicación. Primero, no le devuelve el elogio. Segundo, no se detiene a explicarle. Y le vuelve a remarcar. Le dice enfáticamente, de cierto te digo. En verdad, esa es una sentencia. En verdad te digo. En boca de 2 o 3 testigos se debe hacer constar todo negocio. Y aquí le dice, en verdad te digo. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar. Primero, no puedes ver. Segundo, no puedes entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es menester, os es necesario. Necesario en el lenguaje hebreo es un verbo imperativo. Imperativo. Os es imperativamente necesario. Os es imperativamente un menester nacer de nuevo. Gloria al Señor. Y termina diciéndole, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni para dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Gloria al Señor. Nos vamos a Efesios para ver el sello. Eso es el principio. Mire ese bebé. Ya va a ver allí ese bebé usted. El bebé nace, pero no se queda bebé todo el tiempo.
Mire lo que dice Efesios 1:13. En Él, en Cristo, en Él también vosotros, vos y otros. Vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, en Cristo, fuisteis tiempo pasado, sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Vayamos a Efesios, hermano, 4:30. Y mire qué dice Efesios 4:30. Y no contrictéis, y no hagáis enojar. Mire la diferencia entre el día y la noche, entre la luz y las tinieblas, entre ser nacido de nuevo y ser sellado con el Espíritu Santo. Y no contrictéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Allá dice que fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Y aquí dice que el Espíritu Santo de Dios. Y no contrictéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellado para el día de la redención. ¿Cuándo es que Dios nos sella? Mire qué hermosa esa pirámide. Mire qué preciosidad. Ahí está. La base de esa pirámide es el nuevo nacimiento. Es el nuevo nacimiento. Mire. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. La base del nuevo nacimiento de la pirámide es el nuevo nacimiento. Allí es cuando tú recibiste el bautismo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en la forma del bautismo. Bautizar significa sepultar o sumergir. Dios te sumergió en el Espíritu Santo. Enterró la vieja naturaleza, el viejo hombre. Tú moriste al mundo. Y fuiste sepultado en las aguas bautismales y te sacaron de las aguas bautismales en símbolo de muerte, sepultura y resurrección. Romanos 6. Luego te fuiste al desierto a aplicar la sangre en obediencia a toda palabra. Eso te dio derecho a recibir el Espíritu Santo. Tú recibiste el bautismo del Espíritu Santo como una señal. La circuncisión es una señal. La circuncisión mostraba que Abraham había sido aceptado. Pero Israel, cuando cruza el Jordán, entra a la tierra de promesa, mostraba que habían llegado. Gloria a Dios, ya la hicimos, hermano. Ya cruzamos el río Bravo, ya estamos en la tierra de promesa. Para empezar, ahí estaba el reto más grande. Jericó. Jericó los estaba esperando con sus paredes amuralladas. Ese era el primer reto que tenían que vencer. Y fueron para vencer a Jericó. Derribaron Jericó. La caída de Jericó fue la primera victoria dentro de la tierra de promesa. Eso les dio fe a ellos. Entonces, cuando tú ya has recibido el bautismo del Espíritu Santo, apenas si estás empezando. En el desierto ellos tenían bendición, agua, codornices, maná, luz, sombra, todo. Pero en la tierra de promesa ellos tenían que conquistar. Y hermanos, solo hubo uno que logró conquistar ese monte. Solo hubo uno que llegó a conquistar el monte en forma de pirámide, y fue Caleb. Caleb venció al padre de los 3 gigantes. Venció a Anac, el diablo, y venció la fama, el dinero, la fama y las mujeres. Las venció. Caleb fue el único que pudo vivir, hermano, en paz. Y tomó el valle también. Echó a todos los enemigos, los amorreos, los heteos, los fereceos, los jerseseos. Caleb conquistó su montaña. Caleb no solo entró a la tierra de promesa, nuevo nacimiento, recibir la promesa. No, la promesa es el Espíritu Santo. A ellos era una tierra natural, a nosotros espiritual. Entramos y comenzamos a conquistar. Hermanos, solo los que conquistan esa montaña, solo los que suben, hermano precioso, y van escalando ese monte de fe a virtud, de virtud a conocimiento, de conocimiento a templanza, de templanza a paciencia, de paciencia a temor de temor de Dios amor fraternal. Eso es conquistar tu monte, eso es conquistar esa tierra de promesa. Tú tienes una posición en Cristo, pero tienes que entrar a tomar posesión de eso. O que mi papá me hubiera dejado un pedacito de tierra allá en Estados Unidos, en Miami, o una casita, o un cuarto allí en la casa de él.
Y yo tengo una posición ahí en Miami. Yo tengo una posición en Miami. ¿Sí? Pero entonces vaya y tome posesión de su posición. Dios nos dio una posición en Cristo. Evangelistas, apóstoles, pastores, maestros, profetas, todos hermanos en Cristo, todos tenemos una posición en Cristo. Pero hay que tomar posesión de ella. Usted tiene que conquistarse a usted mismo. Tener la fe de Dios, la virtud de Dios, el conocimiento de Dios, la templanza de Dios, la paciencia de Dios, el temor de Dios. Y tener también amor fraternal, divino, genuino, el amor de Dios, amor hermanable, amar a tus hermanos. Pero todo eso tienen que ser las virtudes de Dios. Espérese que vengamos con la nueva serie, Camino a Perfección. Y ahí usted va a ver, hermano, que es hasta que estamos llenos de estas virtudes, hasta que tenemos esas virtudes fluyendo a través de nosotros, que nosotros podemos tener fe, virtud, conocimiento, templanza, paciencia, temor de Dios, amor fraternal, que entonces el vagón está listo. Entonces el furgón está listo para irse a casa. Entonces es cuando Dios te da a ti el sello genuino. Mire qué hermosa pirámide. Te da a ti el amor divino, el amor perfecto, el amor eterno, un amor inagotable, hermano. Eso llamado amor ágape es el amor de Dios morando en ti. No solo vino a bautizarte, vino a llenarte con el Espíritu Santo. Entonces tú tienes esa capacidad de poder perdonar. Tú tienes esa capacidad de poder amar. Tú tienes esa capacidad, hermano, de poder resistir toda lucha. Tú estás sellado hasta tu destinación eterna. Tú estás sellado hasta vida eterna, hasta el día de tu redención. Eso es como cada creyente, cada individuo que ha formado parte de la iglesia verdadera, tiene que pasar el mismo proceso. La iglesia vino desde Éfeso hasta la Odisea y luego hasta la edad nuestra, la edad de piedra de corona. La iglesia fue edificada a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, y cada creyente que forma parte de esa iglesia también pasó la misma experiencia. Tuvo que ir de fe hasta amor fraternal y ahí recibir el sello de aprobación. Un sello significa una obra consumada. Así como Dios selló la iglesia enviando el mensaje, piedra de corona. Así como Dios mandó un mensaje de perfección a la iglesia, Dios manda el Espíritu Santo para perfeccionar al creyente. Dios te ha mandado un mensaje de fe perfecta. ¿Y para qué vino? Para poner el sello de Dios, para sellarte con el Espíritu Santo, para que tú seas una obra consumada. Pero no vas a ser consumado cuando eres una semilla o cuando acabas de nacer una planta. Es cuando te conviertes en ese árbol. Es cuando has llegado a fe perfecta allá arriba. Has tenido fe y todas las virtudes. Y tienes amor hermanable, amor fraternal. Amas a tus hermanos, aunque ellos no te amen, pero tú los amas. Aunque ellos te rechacen, pero tú los amas. Cuando eso sucede, hermano, con el amor fraternal, entonces Dios te da a ti amor perfecto, amor divino, amor ágape, amor eterno. Estás sellado. Ya eres un candidato a rapto. Si mueres, resucitas, y si estás vivo, eres transformado. Tú, con el sello de Dios, estás sellado para el día de tu redención. Eres parte del rapto. Pero recuerda, no es lo mismo nacer de nuevo que ser sellado con el Espíritu Santo. Que el Señor Jesucristo, rica, poderosa y abundantemente, les bendiga.